Bienvenidos a Cómicas Tour con Z. Hoy estamos con J. García, dibujante, colorista, guionista y también editor. Hombre orquesta. Hombre orquesta. Lo primero es, ¿cómo llegaste tú al mundo del cómic? ¿Cómo empezaste tus andanzas dentro de este mundillo? Me voy atrás del todo, o sea, atrás. Ibáñez, como todo el mundo. Ibáñez, Mortadelo y Filemón. Y luego, por ser un poco más patrio, Alfonso Iglesias, Las aventuras de Pinón, de Telva, Pinón, Pinín, que es su sobrino. No, eso está guay, esa parte de infancia. ¿Siempre hablamos de este cómic patrio o en qué momento empezaste un poco, o tocaste algunos otros palos como el cómic americano o incluso el europeo dentro de lo que cabe? Yo creo que el TVO, la línea clara y todo esto, nunca fui yo muy fan, o sea, lo mismo que sí que fui muy fan de Mortadelo y Filemón, Rompetechos, Zipizape y demás. Mi favorito es Carpanta, ¿eh? Sí. Nunca fui muy de línea clara, tipo reggae, Tintín, Blade y Mortimer, tal. No, nunca fui muy fan. Y sí que igual entré al TVO más por el rollo fancinero y tal de adolescente. A TVO quizás empezando por el jueves, leías el jueves, entrabas ya, digamos, al underground un poco light de Mauro Trialgo. Sí, te voy a decir, esos dibujos un poco más diferentes. Eso. Y luego, bueno, ya empiezas a adquirir como un pelín de tal y ya empiezas a mirar cosas del Víbora, obviamente con retrospectiva, digo, no es de mi época, pero mirabas, coño, pues esto era el Víbora, el Cairo, tal, a conseguir algún TVillo de estos de alguna revista de segunda mano, y ahí empecé a cosas un pelín más fuertes. Claro, esto de adolescente, a lo mejor leías algo de Milo Manara o movidas así y dices, hostia, qué mierda es esto, pero me fascina. Y luego ¿por qué no puedo dejar de mirarlo? Sí. y luego ya quizás, o sea, bueno, empezando por el humor, o sea, entré por el humor y luego ya empiezo a cosas más serias. Y quizás donde más me enamoro del TVO es leyendo Predicador de Garcenis y Dillon. Mira, digamos, ese fue el punto de inflexión, de decir, esto... Sí, el bicho ya te había picado antes, pero eso fue para ti, o sea, eso fue el detonante. Tu Preacher es mi Watchmen, mira. Es curioso. Watchmen es algo a lo que entré muy de mayor. De hecho, puedo deciros que ¿cuándo fue el COVID? En el 2020, 19, 20, bueno. Yo tenía unas pruebas en el hospital, fue justo antes de empezar toda la movida, ya empezaba a llevar la gente mascarilla y yo recuerdo que me lo llevé, ya estaba enganchadísimo a Watchmen en el hospital y me lo llevé porque lo había empezado como 4 o 5 veces. Digo, bueno, es algo que hay que leer, es algo por lo que hay que pasar, como leerse el Quijote o alguna movida así, pero digo, nada, lo intento y lo abandoné, siempre lo abandoné. Pero en el momento que entré y pillé el ritmo y tal, digo, hoy en día es uno de mis TVOs favoritos. O sea, digo, hoy en día como si lo hubiera leído hace 20 años, sí. Pero digo, bueno, lo tengo como un referente. No, oye, que te pille en el momento en que te pille, sí. Eso está guay. A mí me pilló con 12 años. Claro. Supongo que será que estar como cuando te ponen una peli de Kubrick o algo así, que dices, vale, es jodido de ver, pero en el momento que entras, si lo pillas con la mentalidad guay, te fascina. Es un impasse. Ahí estamos hablando en el momento que te pique al bicho. ¿Cuándo decides hacer una primera historia y cómo se desarrolla esa primera historia? Pues, a ver, yo siempre tuve una visión, o sea, mi idea siempre fue desde crío, una ilusión que tuve o una idea era la de dedicarme al cine. Siempre me fascinó el cine. Por motivos de la vida no pudo ser, pero era el hecho de contar historias, la narrativa y todo eso es algo que siempre me fascinó. Igual incluso más del punto de vista de la composición, más que de la narrativa, siempre me gustó mucho la fotografía y demás. Siempre quise narrar, y narrar de alguna manera visual. Entonces, claro, digo, que es un pelín más accesible el TVO. La versión barata del cine. No versión barata, porque hoy en día, según como lo mires, incluso tienes muchas más ventajas que mucha más libertad, sobre todo. Sí, no, y que
A ver, son, obviamente, salvando las distancias, son cosas absolutamente distintas. A mí una cosa que me fascina, y en el caso de mis propios tebeos es algo muy reiterativo, es la música. La música acompaña a mis tebeos, pues, en el caso de All Star, obviamente por la propia historia que gira en torno a una ex estrella del rock. Hay una importancia dentro de todas las canciones que se aparecen reflejadas en el tebeo. Es decir, ahí las canciones en determinados momentos están contando algo en la historia. Y eso es el hándicap que tiene el tebeo. Sí, no es una música diegética. Claro, exacto. No la puede utilizar, pero bueno, hay otras cosas que sí que puedes utilizar a favor. Ahora que dijiste lo de All Star es la historia que dentro de lo que llevas haciendo estos últimos años, All Star es completamente tuyo. Es totalmente parido por ti. Sí, señor. ¿Y es la primera con la que empezaste? Es la primera. O sea, vamos, si no me equivoco, por el quinto, ¿no? Por el quinto, sí. O sea, la primera en plan, digamos, un pelín más profesional, entre comillas. Bueno, tebeos tenía de hechos de crío y tal, pero bueno, a nivel pequeño. Sí, bueno, algo que... Totalmente. O sea, digamos que como publicación... Es que me jode llamarla profesional, porque... Pero, digamos, a ver, lo es. Estás trabajando en una editorial, estás sacando tus propios cómics en este caso, pero bueno, al final es profesional, pero te lo has tenido que construir tú, o sea que no quita de ser más o menos profesional. Digamos que es mi primera publicación de adulto. Esa, bueno, pues eso en la que me dije, venga, de verdad. Esa, efectivamente. Digo, nada, hay que hacerlo bien, pues esto tiene que tener un principio, tiene que tener un final, tiene que tener... ¿Es la primera y cuál es el orden? Has ido haciendo otras cosas por medio, si no me equivoco, entre los diferentes All Star. Sí, de hecho ahora está un poco parado porque paré en el 5 porque me parecía un buen número, la historia completa son 10, el 5 me parecía el ecuador perfecto para decir... puedo pausarlo un pelín mientras voy desarrollando el resto de proyectos que tengo. En el 5 lo acabé para meterme con el Pequeña y Galana y finiquitarlo. Lo que pasa que luego salió Pequeña y Galana, fue digamos un pelín el boom de la editorial, y ahí pues empezaron a venir otros proyectos que me frenaron un poco la historia original de All Star, o sea, no poder continuarlo. Entre medias fue, por ejemplo... pues surgió lo del exorcismo de Almansa de José Ángel. Que ahí tú metes el color. Ahí hice el color. En ¿Quién pensará en el águila de los fieles? Que es me encanta. me encanta. Tengo que admitir que es que Carrero Blanco, superhéroe, es una de esas ideas que dices tú. Carreño, pero sí, vamos a llamarlo por su nombre. Sí. Pero a mí me encanta. Me parece una de esas ideas que es un poco loca. Estas historias irreverentes están muy metidas dentro de lo que es un Brainet y también en lo que es tu proyección como autor. Por eso también quería rescatar Pequeña y Galana. Cuéntanos un poco cómo fue, porque sé que tuvo causas, azares y luchas esa historia. Movida, sí, desde casi, amenazas de muerte, eso es muy sobrado, pero llegó a aparecer los días después de que saliera la movida en la prensa, en el buzón de mi casa particular, un pliego, que lo tengo por ahí guardado, no sé dónde lo tengo, pero un pliego como enorme, como si fuese una publicidad de muebles, no sé qué. Como si fuera a coger un cartel y lo verán. Eso. De movidas como antisatanistas, hiperreligiosas y movidas así, de Babilonia se cae, la bestia 666, solo Dios te salvará y tal. Y lo curioso es que no era una publicidad de, me dices, es la parroquia de Covadonga que está aquí al lado de mi casa. No, porque no tenía publicidad de ningún tipo. Y era una cosa que digo... ¿No había autoría entonces? No. Qué cabrones. Y yo me figuro, bueno, pues a ver, la gente me vio, de hecho una vecina me dijo, joder, ahora vas a necesitar escolta o no sé qué y tal. Bueno, la gente sabe dónde, o sea, por cercanía, los que sean del barrio y tal, dirán, bueno, pues ese chaval vive en tal sitio, al lado de la parroquia de Covadonga, que está lleno de beatas los domingos. Pues no sé yo. Bueno, a mí me daría alas, en vez de tal, yo sé cómo es. Hombre, pero sé cómo soy, vamos. En cierto modo sí, o sea, pero en algún momento si lo piensas fríamente, no deja de ser una amenaza. O sea, es como decir, no es el hecho, o sea, yo no le tengo miedo que
que me venga una beata y digo, te voy a rajar, te pincho, no. Pero simplemente el hecho de que alguien introduzca, solo el hecho de que introduzca ese papelucho en mi buzón, no es el papelucho en sí. O sea, yo me descojono de solo Dios te salvará, pero el hecho de que lo hayan metido en tu buzón, eso es lo que yo considero una amenaza, no que... Sí, que es mi buzón, que no es... Es como decir, joder, fue a este, y además digo yo, mierda, de primera subo para casa, digo, será pues publicidad de mierda, de religiosa. Claro, lo primero que pensé. Pero digo, hostia, cuando lo miro, digo, ¿qué mierda anuncia esto? Al principio me causó gracia, pero digo yo, luego viene digo, hostia, espera, y bajo y me pongo a mirar en los demás buzones y no había en ninguno, ni había ninguno más, porque la gente cuando le llega la publicidad de la pizza, lo que hace es como la deja en un huequito que hay ahí y decir, bueno, tal. No había ninguno, no había ningún papel de esos más. Es el momento en el que te sientes señalado ya, ¿eh? Entonces ahí dices, mierda. Nada, es que es un rollo. También te digo, esto es una opinión personal. A mí, si vas a amenazar a alguien, pon tu nombre y tus apellidos. Ya. ¿Sabes? Yo cuando lo hago de cara, pero es una cuestión personal. Y al final es la única forma que tienen de ese tipo de situaciones con el miedo de amedrentarte. Espero que no haya surtido efecto. No, ninguno. No, de hecho, ya viste que nos dio fuerza y energía como para meternos en algo a un nivel un poco más grande. Piensa que lo de el de Pequeña y Galana era a un nivel muy regional. Cuando pasó todo, se enfrió un poco la situación y digo, nada, tenemos que volver a atacar. Vamos a hacerlo con una proyección un poco más grande. Y ahora el cómic viene con un póster y yo te digo que a nivel editorial es una jugada arriesgada lo que hicisteis, porque Pequeña y Galana era de 30 y... ¿Cuántas páginas? 66. 66 en total, que malo ser, el pliego quedan 33, pero la cuestión es que mucha gente opinó que podías haber puesto un precio un poco más alto, pero vosotros decidisteis ponerlo a 6,66 euros. Y no os bajasteis de la burra. Y es verdad que a nivel de idea me parece que habéis cuidado los detalles que teníais que cuidar y no os bajasteis de la burra y no os dejasteis llevar por... Es verdad que hay gente que puede llegar a opinar que perdisteis dinero, pero en mi opinión personal habéis respetado esa línea editorial que vosotros tenéis y me parece genial. Porque con el exorcismo de Almansa no tuvisteis tanto problema. O sea, ¿te refieres de manera a nivel mediática? Sí, repercusión en esos sentidos. Al poco de publicarlo, yo sí que digamos a nivel editor me ocupé de mandar algún email de prensa y demás, y al poco pues empezaron pues la televisión de Albacete, el diario de Almansa, obviamente periódicos locales, no es algo tal, pero sí que la repercusión que hubo fue buena y teníamos miedo, porque decir, bueno, gente que estuvo implicada en el exorcismo de Almansa es gente que a día de hoy sigue viva. O sea, sí, estamos hablando de un acontecimiento real. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que el tebeo de que esté José Ángel lo trata de una manera muy quirúrgica en el sentido de que no hace un juicio de valor. Yo digo, verlo desde lejos sin... Efectivamente, el hombre pues al final toda la documentación que sacó para hacer el tebeo la sacó de la prensa. O sea, digamos que es porque ¿qué más información hay? Digo que bueno, habrá gente que haga más indagación de campo, es decir, pues voy a preguntarle a fulanito, que es un curandero de la zona, y te puede dar una versión quizás un pelín más coloreada de lo que puede ser, pero este hombre cogió, digamos que los relatos públicos, pues a lo mejor la sentencia del juicio, este tipo de cosas, y si lees el tebeo, lo que ves es que te lo cuenta realmente tal y como pasó. Tal y como pasó, la información con esa versión que tenía no solo de la prensa, sino los hechos en los que enjuiciaron a determinadas personas, por lo que lo condenaron. Entonces, es yo creo que es una historia muy pulcra. Que hay unas cuantas cosas que luego cuando te pones a verlo todo junto y dices tú, ¿cómo pudo suceder esto también? Entonces, quizás, si lo hubiera hecho desde un punto de vista en el que diera un juicio de valor y dijera, pues, ya sea para bien o para mal o lo que fuera, que no es el caso, quizás hubiera más movida, porque pensando que es un tema súper tabú en la zona. Sí, sigue siendo tabú a día de hoy. ¿Qué han pasado? ¿Qué es 40? No.
Pues si te digo la verdad, esto que fue es bastante actual, 80, 90, ahora me pillas, ¿eh? No 40, estamos hablando de 40 años, sí. Pero, claro, es un tema muy jodido. Es un tema muy jodido. Piensa que hay gente que sigue viva, de involucrada. Sí. Entonces, claro... Pero nadie sigue en la cárcel todavía, ¿no? Ya, ¿no? Creo que no. Además, bueno, era gente medio mayor, o sea que pueden ser gente muy mayor. Los primeros delitos, ¿no? Entonces, sí. Es un caso que me parece muy curioso y muy valiente por vuestra parte por llegar a querer decir llevarlo adelante. Toda la repercusión que pudo haber mediática en prensa me sorprendió gratamente que fue para bien. O sea, decir, mira, el exorcismo de Almansa sigue vivo en formato de cómic o tal. Entonces, de hecho, yo puedo decir que incluso la prensa se portó muy bien, que nos dio buen feedback. Y a día de hoy el TVO está, bueno, deben quedar 2 o 3 copias. O sea, no deben quedar más. ¿Y con el Águila de los Fieles tuvisteis algún tipo de problema? Pues sí que nos escribieron de algún periódico que nos hicieron hicieron como un breve artículo sobre el humor, el franquismo y todo eso. No recuerdo qué periódico era, en la web está, en la de Umbrainez. Creo que era el diario.es, me parece, o el periódico, bueno, un periódico de este estilo. Hizo una reseña, pero para bien, o sea ni para bien ni para mal, mencionando lo que era. O sea, vale, no llegó ninguna asociación franquista a deciros nada. Sorprendentemente no. Mira, son los primeros que se meten a todo, ¿eh? Yo digo, quizás volamos tan bajo. O sea, yo quiero pensar que volamos tan bajo que no saltamos en esos radares de qué sé yo, de abogados cristianos o de alguna movida de estas. Y sí que en su momento mucha gente me metió, ojo, que el nieto de Carrero es abogado y tiene un despacho en Oviedo y tal. Y digo, bueno, a ver, es que nuestro personaje es carreño. ¿Quién es Carrero? No sé de qué Pregunta no sé de quién me habla. La calle, a ver si conoce, a ver si sabe quién es ese tal Carrero Blanco, ni puta idea. Vale, todo eso con la parte de... Tienes más cosas editadas en las que tú tenías participación. Hay algunas se me escapan del radar porque sé que en algunas veces trabajas apoyando como guión y en otras apoyas sobre todo como color. No, como guión en los míos. En los tuyos. Yo puedo dar, a lo mejor, como por ejemplo con Medina... pinceladas, ideas, sí, pero... de decir, oye, pues... Nunca te atribuyes la autoría. Siempre cosa del autor. O sea, me dice, oye, estoy trabajando en el TVO, ¿qué opinas de esto? Pero... doy opinión, pero sí, nada más. Oye, cada uno que haga lo que le dé la gana, que esa es la gracia. Pero a lo mejor dices, oye, pues es que rara vez he intervenido de manera, no, esto no lo hagas así, o esto cámbialo, o tal. Sí que me he metido a lo mejor en cosas del TVO, o sea, del título, o de cosas así, pero digamos que en el guión no. Bien. Y ahora, y otra de las partes que me parece más importante es... ¿qué es Umbrainez y cómo nace? Pues, ¿de dónde sale todo esto? Ya, pues nace del puro azar, o sea, del puro azar no. Yo iba a sacar el primer número del Star, directamente tenía la idea de publicarlo yo directamente sin presentar la idea. ¿Autoedición en este caso? Sí, porque digo, bueno, no me parece que sea en ese momento un TVO que tuviera cabida en ninguna editorial. Yo tampoco quería forzarme, esto es algo que hago como hobby, no quería forzarme a decir, bueno, pues ahora tengo esta historia, este es el número 1, tengo que acabar los otros 10 números ya, no. Entonces digo, lo saco yo, lo saco a mi ritmo, de hecho es una manera como de ensayo que yo tenía ganas de hacer, o sea, es algo, tenía ganas de meterme en ese fango de decir, a ver, no sé. Y aprender de los errores. Exacto. Entonces... la idea de Umbrainez surgió sobre la marcha. O sea, estaba rellenando los papeles para, no sé si era para el ISBN o para el depósito legal. Entonces, claro, decía productor, editor. Mira, ¿qué pongo? Entonces, nada, fue como sobre la marcha una iluminación. El momento en el que tener que poner yo en todo, tiene que ser un poco... Entonces, alguna vez que me preguntan y tal, yo siempre hago una referencia a Mauro en Trialgo,
Sí. Hay un libro que me fascina de él, que tenía desde crío, que es Internet para Tukis, que él lo llama aldeanismo jumbo. Aldeanismo jumbo es más que nada lo de todo en inglés suena mejor. Ah, sí. Entonces digo, bueno, Umbrainet me hacía un poco de... Sí, es esa palabra que un poco dices tú me representa. Además, bueno, digo, tiene algo de underground, digo, me mola, suena bien, y yo creo que va con la filosofía del TVO, de All Star. Y digo, venga, dale, para adelante. O sea, tampoco me paré mucho a tal, porque no tenía mayor intención en ese momento. Sí. No fue, luego lo demás, digamos que fue llegando, o sea, apareció gente como Medina, como Néstor, como Josas, como Pablo Bizarro y tal, y digamos que ahí fue adquiriendo todo un poco la forma que tiene hoy en día. Pero si, por ejemplo, sin esta gente no hubiera llegado a nada, o sea, simplemente hubiera sido el sello ficticio bajo el que yo publicaba All Star. Que en realidad no hubiera sido un sello, sino un seudónimo. Sí, básicamente. Más o menos. ¿Y cómo fue el momento de decir, lo montamos como editorial? Pues fue cuando Medina, J. Medina y Néstor Miranda, se publican una parodia de El Víbora. Hacen ellos, fue en plena pandemia y tal, tenían como varias historias, sí que es cierto que muy amateur y tal, sí. Tenían varias historias y me pidieron como un poco de consejo, pues para ver cómo lo editaban, cómo lo imprimían, cómo tal, y ahí surgió, oye, me dijo, ¿qué te parece si ponemos el logo de Umbrainet en la portada? No sé qué, porque a ellos les molaba también, porque les daba como un poco de empaque a ese TVO. Y ese TVO es un TVO descomunal. Era como estar avalado un poco, sí. Entonces, avalado ya me dirás tú, ¿por qué? Por nada. Pero es un sello. ¿De qué es? No lo sabemos, pero es un sello. Es como el dinero y el oro, o sea, es como... tal, o sea... pero bueno, da como ese... ¿Qué significa que pongo aquí Principado? ICO. Financiado por los... fondos ICO. Digo, te veo de Isabel Coixet, si fuera. pero no. Entonces... Este TVO está avalado por mi perro. Igual hay que empezar a hacerlo, ¿eh? A ver, tenemos la coña en los TVOs que ponemos lo del sellito este del Code Authority. Cógelo y sácalo. Además, lo curioso es que están aquí justo. No han sido colocados en este hueco. No está nada. Estaban aquí. No está nada preparado. Entonces es el sellito este de cómics descerebrados aprobados por nosotros mismos, ¿no? Eso lo tenemos en el logo, lo había metido yo, si no me equivoco. Este es de Pablo Bizarro, un TVO tremendo. Este me mola, y me mola mucho el color. El color es fácil. Y mira que Pablo no estaba cuando me lo mandó, porque él lo había publicado originalmente en Instagram, sí. Y lo había hecho en blanco y negro. Y digo, nada, tenemos que hacer algo en color y tal, porque el tipo trabaja de una manera sublime. Y además es que el color le rellena todos esos espacios que la imagen tremendo, ya tiene la fuerza que necesita. Y el hombre cuando me lo mandó no estaba muy convencido, y a mí me flipó. O sea, yo nada más verlo me encantó. Y has dicho una cosa que me parece importante, que es que te vinieron a preguntar sobre todo la forma de editarlo. Una cosa que yo creo que tenéis en Umbrainet que os está diferenciando es el hecho de que tenéis muy claro tipo de papel, cómo vamos a hacer la portada, los tipos de detalles, saber trabajar en este caso con las imprentas para que el producto final tenga ese carisma diferente, que no es una máquina que está produciendo y saca papel. Tú no estás vendiendo papel dentro de lo que cabe. A mí me da la pequeña impresión, o tal y como yo lo veo por los TVOs que os veo trabajar con ellos, es que tiene esa fuerza y ese detalle de esto está hecho con cariño. Y es una cosa que yo creo que es diferente. Sí, yo creo que ¿De dónde nace esa parte? De saber controlar tanto dentro de lo que es el mundo de la imprenta. Porque es mi sector y lo conozco, obviamente. Esa parte como diseñador. Claro, entonces tengo esa facilidad. Conozco el medio, conozco la producción... digamos que esa es mi profesión oficial, entonces para mí me resulta algo más fácil. Y luego, como valor añadido a la edición, quizás venga pues de haber sido un gran lector y sigo siendo un gran lector de Outsider, que siempre fue una gente que cuidó muy bien esos detalles en la edición, incluso en cosas muy bizarras. Por ejemplo, el del Tokyo Zombie, que
el tipo era el karateca este que salía en la portada, que tenía el pelo afro, tenía peluche, o sea, el TVO... Tenía sí. Y luego, bueno, era moqueta. Sí, cortada con la forma del pelo. Era moqueta. Entonces, sí. esas cosas que dices tú, parece de un cuento de niños, pero luego ves es buenísimo. Y patadas en la boca. Claro, entonces... cuidar la edición de esa manera es algo que me fascina. O sea, de hecho siempre, y no solo eso, sino a veces los obsequios que damos con las preventas y las reservas de los tebeos, que es otro valor añadido, y que a mí como lector es una cosa que me gusta. Yo lo tengo guardado, yo el coche que acompaña el Águila de los Fieles lo tengo. Ya, yo lo tengo por aquí también. A mí me flipa. Mira, si lo tienes lo podemos enseñar porque Sí, me claro, parece que sí. es una de esas cosas. Esto es un detalle que no todas las editoriales van a tener, que aquí es un desmontable del coche que puedes montar y lo puedes tener todo en tu estantería, siendo el personaje un personaje dentro del propio cómic, que es el coche. Claro. A mí me parece tremendo. Dinamita y titadín no incluido en el empaque. Si hubieras puesto la tapa de alcantarilla, No, ojo, la dinamita sale abajo. Sale en la parte de abajo del coche, sí. En el coche. Eso es verdad. Y la explosión, que fue el stand. Si lo quieres colocar con el stand de la explosión o sin Sí. explosión, o sea, es full posable. A mí me parece genial. Lo que también quería saber es, en este momento, ¿cuántos cómics tenéis? ¿Tiene todo Brainer? Lo siento, pero no te sé decir. ¿No tienes un número exacto que sepas que habéis sacado? A ver, si cuentas con que All Star ya son 5, que habrá 14 números, 14 cosas. Sí, tranquilamente, entre 12, 14... 14 productos diferentes, ¿no? Es dos, ¿En cuántos años estamos hablando? ¿Los últimos 4 años? Esto empezó en el 2018. Pues 18, 19, 20, 21, 23, 24, no, ya 6. Y van a llegar, hay mogollón de cosas ya. ¿Alguna cosa de la que puedas hablar? De lo que... Recientemente acabamos de publicar el Pity Break de Carlos obra Bueno. que está en el canal, que enseguida Santi se colocará una pestañita aquí arriba en la que podréis ir a ver esa entrevista, interesantísima, por cierto. El Pánico también, que es, bueno, ya tiene unos meses, pero fue algo bastante reciente, de Pierdola, que hay también entrevista en el canal. Y estamos con Ganador Genuino, que va a ser un TV tiene buena pinta. Tremendo, de Javi Beltrán, que además va a haber un regalo ahí de la hostia para la gente que haga la reserva. Es un TV muy simpático, él ya lo tiene publicado en su Instagram, pero lo vamos a hacer un recopilatorio con hacerlo de forma alguna física. Cosa inédita y algún arreglo que se hizo a la historia. Básicamente es un TVO parodia de estos chamanes, gurús, tipollados y estas movidas de que te venden cursos El inglés se motivacionales. enseña mal. Efectivamente. Cómo fui intérprete de Obama, trabajé para el FBI, la CIA y carnicería Paqui. Sí, todo el mismo currículum. Cómo le traduje la página al peluquero de mi barrio. Ay, Dios, pasé de traducir. Pues este TVO le va a meter una patada en la boca a todos estos motivadores. Tengo la teoría, no es por rotar, esta gente ya le da igual. O sea, son estúpidos por naturaleza y necios. Esto no les va a frenar. Solo son los de si algo no te hace más fuerte es que no puedes con ello. Tampoco tiene intención, ese TV no tiene intención más allá de hacer un poco de parodia y burla, o sea, como los Rancio Fats de Pedro Vera o algo así. Un poco así. Un poco en ese plan. Pero yo mi opinión personal es que la estupidez es tan grande en ellos que se convierte en una fortaleza para ellos. Sí, es como una metódica de vida. El TVO sí que tiene una narrativa un pelín más profunda. De hecho, o sea, te está contando como dos historias. No quiero hacer mucho spoiler, pero te está contando dos historias, ¿no? Un poco la del imagen consumidor del curso y la del propio motivador, que al final viaja con unos flashbacks al pasado, ve como por qué es así, pues porque era una persona con inseguridades, su padre era un hijo puta que le pegaba, determinadas cosas le llevaron a ser... ¿Por qué eres tonto? El tipo que es, estoy musculado, o me necesito muscular porque o bien de aquí no tengo apenas músculo o porque necesito de alguna manera, no sé,
¿cómo decirlo? Como ocultar mis inseguridades. Sí, o sea, sí, es un poco, huele un poco a eso casi todo. Entonces, el TVO muestra muy bien esas cosas. Y nada, y Superlativo, que va a salir dentro de poco, de Frank Cooper, que viene a ser una versión un poco macarra Lebowski de Super López. Pero un pelín interesante. Macarrilla. Pierre me está mandando una salvajada que estamos mirando a ver cómo carajo lo vendemos. Medina y Ogre están trabajando en una idea fabulosa de un Madrid posapocalíptico. Mola. Por escasez de agua. Yo estoy haciendo otro par de TVOs también. Estoy con el All Star 6. Y alguna cosa más se me queda por el camino. Sí, bueno, medio cerramos ahí otro par de TVOs, uno con Damián Pupiladura y con Ángel con X. Una historia también muy guapa que se llama La Mala Hostia. Todos estos son proyectos que tienes para este... Están arrancados. Que están arrancados, que son, digamos, que están en este año... En marcha. Esperemos que sí. Bueno, eso me parece que, claro... No, publicamos sin prisa, es decir, cuando vamos, sí. Según va habiendo pasta... Pero lo que estoy viendo es que no va a parar, o sea, Umbrellet no está ahora mismo en fase de desaceleración ni nada. No, que va, de hecho creo que incluso me abruma, porque son tantas cosas que estoy un pelín despistado por eso, porque posiblemente se me olvide alguna. Seguro. Pero también una continuación por ahí de, ¿cómo se llama este? De un tal Lalo. Eso es... Corta esta parte. No, porque tengo que cagar esa cosa ya algún día y está en ello. Pero sí, un azotador. ¿Qué era el azotador nocturno? Sí, a secas, el azota. El azotador. Así que nada, hay muchas cosas en camino y cosas muy guays. Y yo creo que cada vez vamos haciendo las cosas un pelín mejor. Vamos aprendiendo de errores. Yo solo, desde el tiempo que he visto toda la trayectoria, veo que solamente avanza. Y es porque, uno, las cosas que vosotros hacéis están teniendo salida, ya sea, digamos, un poco por jugar con la polémica o no, que hay cosas en proyectos, como por ejemplo un proyecto que tenía las letras como Ben-Hur. Un tal Carreño. No, jolín. Yo creo que te lías con... Coño, Inri. Bueno, me hablabas de... No, es que escucha. También es verdad que lo es. Para hacer el nos habíamos inspirado un poco en la tipografía de Ojo, Ben-Hur. cuidado, porque este es el que viene con los... Sí, es que viene con guardas, tío. Y la guarda es un propio cartel. O sea, por favor os lo pido, mirar estos detalles porque no sé... Que da ese toque rancio. Y es que lleva oro. Es que lleva oro el cómic. Esto es... habría que hacer un monumento, la verdad, sinceramente. Habría que hacer un monumento. Ojo, que esté firmado por Medina, ¿eh? No sabía yo que lo tenías tú aquí. Lo tengo ahí, hombre, como el oro de la jubilación, ¿no? Como en un paño. Y este porno crimen que tengo aquí, no sé si lo tengo firmado por... De los pornocrímenes. Este te digo que me gustó mucho. Este no es el que tengo firmado, pero bueno, lo tengo por Pablo Bizarro también, con un dibujillo que me hizo muy guapo. Yo lo único que estoy viendo es que esto va cada vez cogiendo más aceleración, lo que te decía, además gente ya viene a buscarlo a vosotros como referencia y cada vez hay más gente que está intentando que quiere trabajar con vosotros. Posiblemente en un tiempo, ya sea un año o dos o los que sean, volveremos a hacer una entrevista parecida y me gustaría ver el punto donde estamos ahora y donde nos encontraremos dentro de un tiempo. Lo único, darte las gracias. Si quieres decir algo a la cámara. Pues nada, que si la gente quiere colaborar y entrar en la web de Umbrain, no sé si la podréis poner a lo mejor en un banner. Habla con recursos técnicos. Pues nada, Umbrain es umbrainedcomics.com y umbrained.es. Nada, comprar nuestros TVOs. Y a todos ustedes, gracias por vernos y nos vemos en los cómics. Casualidad lo de Miguel Brieva, ¿eh? ¿Quién es Miguel Brieva? Miguel Brieva, autor mítico del Jueves. Brieva. ¿Qué historieta tenía? A ver, en el momento que veas las ilustraciones de Miguel Brieva... Efectivamente. La Odisea de Homero... No, pero ahora que estoy viendo esto es muy de las portadas alternativas.
Y es que da la casualidad que Javi era fan de Prieva. Y resulta que un día llegó una carta a nombre de Javier Prieva y El piso donde él había vivido. y no lo sabía. Y no lo sabía. Hasta que llega una carta de esas que quedan por ahí de remanentes y tal. Y será Javier Prieva ¿será Miguel Brieva el dibujante? Sí, y contacta por Instagram, oye, que me metió una carta tú y tal, y quedaron, se engañó y ahí se entró en problema. Y haciendo los hechos en casa, esto uno a uno, Claro, recibos de Napino en la casa. en el nudo, con la cola, con... Ese te ve de hombre. El prólogo así, sale por la página más Ya, bueno. que me ha pasado en ferias No sé qué. no, y va y viene, lo ve rosa y dice joder y abre y se pone a abrir en la primera página y donde abre tiene la puntería, ¡pum! Pelayo dándole por el culo a la Virgen. Digo, oye, ¡pum! Van a abrir siempre por el Bueno, sitio. con la foto Pity Break, mira, no lo había visto en físico, tío. ¿Y no viste el mechero? Sí, no. O sea, vi las imágenes de los mecheros, pero no vi los mecheros. Esta es la que me llamó la atención. Sí, esta me molaba porque yo pensaba que no iba a encajar. Mira, no me desentona tanto. La verdad que no la veo tan fuera de lugar. Porque igual hubiera quedado mejor que estuviera la contra. Ya. A mí lo de Pity me parece la hostia, tío. A mí me parece, es que A mí lo que está haciendo este tío es una evolución constante de. ¿Dónde está? Progenitora, ¿dónde está el chiste de. Sí, el de Peppa Pig. Crucitos de perro.